Cuando se me propuso hablar en este evento, el lema del evento fue claramente inspirador. Soluciones locales para problemas globales, y el problema global que nosotros teníamos lo veíamos muy claro desde el principio. El problema global que nosotros tenemos, nosotros me refiero a los apicultores, pero como luego veremos después, toda la sociedad, es que las abejas se mueren. Las abejas se mueren y se mueren de forma aleatoria, no sabemos nadie por qué, se mueren, como dirían en los pueblos, por becerías, unos años sí y otros años no. Y a pesar de los dineros, los muchos dineros que las distintas administraciones y las distintas empresas comerciales, farmacéuticas y demás dicen estar utilizando en ello, lo cierto y verdad es que, como diría Galileo, el pur se mueve, nosotros tendríamos que decir, pero se siguen muriendo. Esto acarrea serios problemas, como veremos más adelante, pero el principio empezó en los años 80, más o menos, cuando llegó a Europa un parásito de las abejas, la Varroa jacobsoni, se identificó al principio, después se vio que era otro genotipo diferente y se le cambió el nombre, Varroa destructor, un nombre mucho más aterrador, por decirlo de alguna manera. Lo que hace es un parásito que es un ácaro, es una garrapata de las abejas. La varroa, cuando está la larva de las abejas a punto de cerrarse en la celdilla para hacer su metamorfosis, se mete una varroa en cada larva, se alimenta de la hemolinfa de la larva y a la vez se reproduce, de manera que de esa celdilla, cuando nace la abeja, salen 4 o 5 varroas, con lo cual es una explosión terrible que se acaba cargando las abejas. Esto más o menos los laboratorios y demás pues consiguieron poner productos a disposición del apicultor para poderlo controlar. Pero como dice la máxima veterinaria siempre, el perro sano no sirve. Nos sirve el perro enfermo. El perro enfermo es el que viene periódicamente a nosotros, que nos mantiene, consume nuestros productos y hace que el mecanismo funcione. Eso pienso yo, desde mi humilde opinión, que puede estar pasando con los problemas del ácaro de la abeja. La colmena sana no sirve a los laboratorios. Son muchos millones de euros los que se mueven cada año en unos productos que, si bien los principios activos son baratos, baratísimos, la preparación final del producto resulta carísima. Entonces, tenemos que evitar que las abejas se mueran, pero no tenemos que curarlas completamente, no tenemos que hacer que el ácaro desaparezca, porque se nos acabaría el negocio, ¿no? Esto, sin embargo, fue solo la punta de lanza del problema, porque a partir de esto se empezaron a tratar las colmenas con montones de productos de síntesis y son restos que se van acumulando en la cera, en la colmena, y no sabemos muy bien lo que estamos dejando ahí. Con lo cual, las colmenas, una vez que la varroa se ha controlado más o menos y que conseguimos que sobrevivan a esta enfermedad, surge otra cosa, que de buenas a primeras las colmenas se mueren y desaparecen. Y este fenómeno no solo pasa en España, pasa en todo el mundo. Las abejas se mueren teniendo miel de forma inexplicable, desaparecen de la colmena, y lo que han hecho todos los científicos implicados en el estudio de este proceso ha sido ponerse de acuerdo en el nombre, en llamarle. Lógicamente en inglés Colony Collapse Disorder, y en español, en castellano, el nombre que le ponemos a este fenómeno es síndrome de despoblamiento de las colmenas. Esto es lo que vemos los apicultores cuando nos encontramos una colmena
que se ha muerto por el célebre colapso de las colmenas. Un puñadito de abejas en las que siempre entre ellas encontramos a la abeja reina con unas poquitas abejas, con miel, pero nada más. Y este es el aspecto que tenían antes las colmenas pletóricas, colmenas con muchísimas abejas y productivas, que era relativamente fácil mantener. Y este es el aspecto en el que creo que define muy bien cómo nos sentimos los apicultores. Nos sentimos como en una tela de araña cogidas entre los intereses, distintos intereses, por una parte los intereses económicos de los laboratorios, los intereses políticos de las distintas administraciones, y no sabemos muy bien qué hacer para encontrar soluciones a este problema. Pero antes de hablar de las soluciones, lo que quisiera hablar es un poco de mi relación con las abejas, porque es la que nos va a conducir a las soluciones, pequeñas soluciones que nosotros tratamos de aportar. Mi primer contacto con la apicultura fue recién licenciado de la Mili. Un amigo me propuso, dice, hay un apicultor que se jubila y tiene unas colmenas, si te parece las compramos a medias y demás. Y después, con el tiempo, he visto que eso fue el anzuelo que me pusieron las abejas. Y debo confesar que piqué. Piqué y bien picado, porque desde entonces hasta ahora las abejas y yo hemos recorrido un largo camino juntos. En aquella época no existía formación reglada de la apicultura, no había donde estudiar cosas de abejas y demás. Entonces me dio por comprar libros, comprar todo lo que encontraba de abejas, y generalmente también los leía. Eso dio origen a una biblioteca que tengo ahora mismo con más de 1.500 publicaciones de abejas, y fue un amor a primera vista. Fue como esos enamoramientos primeros que surgen, lo que llaman el calentón, que en todo momento se hablaba de abejas, se pensaba de abejas, estábamos hablando de abejas permanentemente, ¿no? Tanto leer, tanto asistir a ferias, a congresos, recibir revistas especializadas y demás, llegó un momento en el que yo ya me sentía un poco el rey del mambo, por decirlo de alguna manera, y miraba con cierta conmiseración a los apicultores. Incluso en muchas ocasiones hacía la gracieta, porque no se podía llamar de otra cosa, decir, no, nosotros somos apicultores, nosotros que leemos, que participamos en congresos y demás, nosotros somos apicultores. Vosotros sois colmeneros. Vosotros tenéis unas colmenas y se os podría llamar colmeneros, pero nada de apicultores. Sin embargo, había un tema que a mí me descolocaba de alguna manera. Yo veía que estos apicultores, muchos de ellos todavía lo que mantenían en aquella época era colmenas fijistas de tronco o de yeso, como en este caso los cestos de albalate de zorita. Sus colmenas estaban mucho más sanas, más vigorosas y con más lustre, por decirlo de alguna manera, que las mías. Yo era un apicultor que había leído mucho, que había participado de todos los desarrollos que se hacían en el tema, pero sin embargo mis colmenas francamente, no tenían comparación con las de ellas. En las de ellas se observaba una cría sana, se observaba vigor, se observaba una abundancia de miel que en las mías no se notaba. Y yo eso lo achacaba un poco generalmente a que, claro, las colmenas de ellos eran unas colmenas que tenían una vida más o menos relajada, se les exigía poco, pero las mías eran colmenas consideradas como tal, como individuos sometidos a una explotación industrial. Por eso estaban un poco más estresadas y por eso su vitalidad era un poco inferior. Pero claro, yo era un apicultor moderno, yo obtenía mieles monoflorales, ellos no obtenían mieles monoflorales. Yo sometía las colmenas
a un estrés necesario para obtener los productos que buscábamos en una apicultura moderna y racional. Sacaba polen de las colmenas, obtenía polen, ellos no. Trabajaba también con la jalea real, incluso el veneno de las abejas. Aquí vemos la gotita del veneno de las abejas en el aguijón. En fin, todos los aspectos posibles de la explotación apícola, yo los trabajaba frente a los apicultores que se tomaban la vida un poco más relajada y a los que yo, con cierta sorna y demás, pues generalmente, con buena amistad con ellos además, les echaba la mano por el hombro y le decía: ¿qué pasa, colmenero? ¿Cuándo te vienes? ¿Cuándo te haces apicultor? ¿Cuándo? Así, con esa sornilla. También obteníamos propóleo. Todo el potencial de la colmena se explotaba en ese momento. Pero llegó un momento que también se nos encendió la bombilla. Y en un momento de reflexión uno se para un poco a pensar y se da cuenta de que todo eso que está sacando de las colmenas son solo subproductos. Estás aprovechando los subproductos y el producto real y verdaderamente importante de las abejas lo estás dejando ir. ¿Y cuál es el producto real e importante de las abejas? Pues su labor polinizadora. Ahora está muy de moda en todos los medios reivindicarlo y demás, pero en ese momento pues fue un punto de inflexión. Y el punto de inflexión probablemente lo marcó la llegada de la Varroa, que hizo desaparecer el 50% de la cabaña de abejas en España. Pero no solo las abejas polinizan los cultivos, también son responsables de la polinización de los ecosistemas. Las abejas es lo que podríamos considerar esos pequeños tornillos que nos sujetan la biodiversidad del planeta. Hay plantas que no tienen ningún interés, una zarza que dé moras o no dé moras, un escaramujo, un espino que den o no den, una retama que haya o no haya, pero sin embargo tienen muchísima importancia porque algunas de ellas forman parte de la cadena trófica de unos animales y otros, otras retienen la tierra, el medio ambiente, cambian, purifican oxígeno, o sea, tienen una labor fundamental. De la misma manera que si nosotros tenemos una máquina y tenemos un tornillito que se afloja y no le prestamos atención, se cae, pues seguramente la máquina siga funcionando. Pero será más fácil que pierda otro tornillo y llega un momento en el que la puerta esta se nos desencaja, ya tenemos que levantarla para que encaje y al final pierde la puerta completamente su utilidad. Pues creo que esa función es la que hacen las abejas en los ecosistemas, sujetar los tornillos del planeta para que todo funcione y todo esté como tiene que estar. Y ahora es cuando llegamos a la búsqueda de soluciones. Nosotros, desde nuestra dimensión y nuestra humildad, somos pequeños, no podemos buscar soluciones. Las soluciones a este problema implican decisiones a altísimos niveles de los poderes políticos y económicos. Nosotros no llegamos ahí, no podemos llegar. Pero, sin embargo, sí podemos concienciar. Los niños de hoy serán los altos dirigentes del mañana. Algunos llegarán, pasarán por nuestras aulas, otros no, pero en otros sitios harán cosas similares que los irán concienciando. Y esa es la labor que nosotros estamos realizando, desde el aula apícola del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y desde el EMAN, el Ecomuseo Municipal de las Apiculturas del Mundo, que en su enunciado también ya mostramos eso mismo. Partimos desde lo municipal, lo pequeño, pero arropamos y abrigamos y tenemos a las apiculturas de todo el mundo. También nos apetece un poco divulgar todas las actividades colaterales de la apicultura. La apicultura se implica en otras muchas facetas, como pueden ser la filatelia, la numismática, la botánica, la jardinería, en fin, un montón de cosas. Y
lo que hacemos, entre otros módulos que hacemos, es llevar a los chicos a nuestro colmenar didáctico, no solo en el aula apícola, sino que también tenemos un colmenar didáctico para que vean y desarrollen el mundo de las abejas. Pero también estamos protegiendo el patrimonio cultural y etnográfico apícola. Se ama lo que se conoce y nosotros estamos empeñados en que la gente conozca el mundo de las abejas y todo lo que está relacionado con ellas. En ese caso, en este aspecto, tenemos en Azuqueca, en las instalaciones del aula apícola, un lagar de cera que se construyó originariamente en Maranchón en 1870 y que estuvo en funcionamiento hasta 1984. Este lagar de cera se desmontó pieza a pieza, se transportó a Azuqueca, se reconstruyó exactamente igual que estaba en origen, está completamente operativo y es una joya que desde el aula apícola ponemos a disposición de la sociedad. Pero también estamos ahora en un proyecto precioso, que a mí personalmente me encanta, que es lo que llamamos el Paseo de los Colmenares. Las apiculturas son muchas y muy variadas y nosotros estamos reproduciendo en las instalaciones del aula apícola colmenares de diversas partes del mundo. Esto es un colmenar que está originariamente en Ateca, en la provincia de Zaragoza, en la antigua carretera. Es un colmenar que los apicultores llaman tipo horno, en realidad son nichos dentro de la pared donde cada una se aloja a un enjambre, que nosotros hemos reproducido a escala 1:1 y fidelidad total y absoluta en las instalaciones del aula apícola de Azuqueca. Otro colmenar que tenemos es un colmenar centroeuropeo. Estos colmenares que, al ser colmenas de paja recubiertas de boñiga de vaca, necesitan una protección extra para no mojarse, también tenemos. Y acabamos justo en estos días de acabar la construcción de otro colmenar. En este caso es un arnal aragonés que sirve de cobijo a unas colmenas fijistas en posición horizontal y bueno, tiene para mí también mucho encanto. También montamos exposiciones didácticas y operativas, un poco a demanda. Y personalmente, en mi caso, volviendo un poco a mi relación con las abejas, lo que quiero comentar es que después de tantos años, después de tanto tiempo, después de tanto vivir con las abejas, para las abejas, pues al final voy encontrando un poco mi camino. Y creo que voy encontrando el camino y la senda por la que al final yo también, al fin, llegaré a ser un colmenero. Muchas gracias.